Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en México Social y agradezco enormemente a Canal 11 la posibilidad de hacer este programa en uno de los espacios más emblemáticos del país, San Ildefonso, lo que fue o es la Prepa Nacional, y con su coordinador, Eduardo Vázquez. Eduardo, muchas gracias por las facilidades y déjenme decirles, yo no salgo del asombro de dar cuenta de estar aquí. Ustedes están viendo atrás los murales de Orozco, la trinchera, ahorita nos platicará algo Eduardo, y la caída del antiguo régimen. Pero yo quería hablar con Eduardo Vázquez porque los dos somos parte de un grupo Nuevo Curso de Desarrollo, y recientemente Eduardo hizo un planteamiento, yo diría, esencial. La cultura no es, además, es un pilar del desarrollo. Cuando nos planteaste, o cuando planteas la cultura como un eje fundamental del desarrollo, el cuarto pilar, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas habló para el programa 2030 y una serie de ejercicios de prospectiva de que había tres grandes pilares del desarrollo: el desarrollo social, el desarrollo económico y el medioambiental, que esas eran las tres grandes líneas de desarrollo. Y un crítico, filósofo galés, radicado en Austria, que se llama John Hawkes, dijo: esa mesa se va a caer, le falta un pilar, le falta una pata a la mesa. Y ese pilar o esa pata para sostener ese proyecto es la cultura. La cultura como el cuarto pilar del desarrollo. ¿Y a qué se refería John Hawkes? Se refiere a que todos esos procesos, el social, el económico y el medioambiental, están atravesados por nuestra idea del mundo. Y esa idea del mundo, esa cosmogonía, esos valores que nosotros ponemos en cuestión, son valores culturales. Es decir, que pensemos que la justicia social es un valor que hay que alcanzar, es un valor cultural. Que pensemos que el medio ambiente debe ser preservado, es un valor cultural. Hay sociedades, y las ha habido, que no consideran la democracia esencial o que no consideran el cuidado del medio ambiente esencial. De manera que el pegamento no solamente es un pilar que sostiene, es el pegamento, es el espíritu que une esos tres proyectos. Tiene que ver con la dimensión cultural. ¿Cómo nos imaginamos como sociedad? ¿Cómo nos nombramos? ¿Con qué medios expresamos eso? Con la pintura, con la música, con la danza. ¿Cómo contamos nuestra historia? ¿Cómo nos definimos como seres humanos? ¿Qué significa ser mexicano? ¿Podríamos definir ser mexicano solamente exclusivamente en términos jurídicos? Sería muy poquito, pobre, ¿no? Pobre. No, sería muy pobre. Tendríamos que definirnos culturalmente, a partir de las raíces culturales que nos nutren, de nuestras visiones del mundo, indígena, europea, de nuestra propia historia del arte y la cultura. Entonces, yo creo que ese es el tema, poner la cultura no como una decoración. La cultura no decora la vida pública. La cultura es la manera en que expresamos el sentido que queremos darle a nuestra vida pública. Y en ese sentido, el Estado tiene un papel fundamental para construir esta idea de la cultura no como algo más o algo de ocasión o festivo o de recreación, sino algo como mucho más estructural. Tú has sido un actor cultural, has sido responsable de la cultura en esta Ciudad de México y has estado en el debate. ¿Por qué no hemos logrado construir esta noción que tú planteas tan claramente? Yo creo que la hemos ido perdiendo porque sí la tuvimos. Estamos aquí en San Ildefonso. Si tenemos a Orozco a nuestras espaldas, es porque hubo en un cierto momento, apenas terminada la Revolución Mexicana, la idea, sobre todo en la mirada, en la imaginación, en la gran capacidad para imaginar el futuro del maestro José Vasconcelos, el rector de la Universidad Nacional y primer secretario de Educación, la idea de que la cultura y la educación eran el basamento sobre el que se iba a construir el México de la posrevolución. Así se pensó, y todavía hay bastante documentación de que, por ejemplo, el general Obregón le creyó a Vasconcelos que ese era el camino, y hubo un gran proyecto educativo. Se llevó la educación a todos los rincones, las famosas misiones culturales, invitar a los jóvenes
pintores hoy nos parecen el canon, ¿no? Orozco, Diego Rivera, pues eran los jóvenes vanguardistas, rebeldes, que estaban ligados a las vanguardias, al pensamiento crítico, que querían transformar el arte de México. Y hubo un momento donde ese fue el gran motor del proyecto, digamos, educativo, cultural y político de la Revolución Mexicana. Yo creo que pasaron varias cosas. Uno, en el proceso, en el propio, digamos, proceso quizás de decadencia del proyecto de la Revolución, en sus momentos más autoritarios, etcétera, el Estado se enfrentó con la cultura. Pensemos en el 68, ¿no? El 68 estaba preso José Revueltas. Hubo un choque porque la cultura es pensamiento crítico. La cultura no es una herramienta de propaganda política, siempre es un espacio donde crece la disidencia, la crítica, la rebeldía, ¿no? Pensemos en José Vasconcelos y su enorme visión. Cuando él llama a hacer los murales, él quería que los murales fueran la representación del espíritu de la revolución. ¿Y qué se fue encontrando? Con que los murales eran críticos a la revolución misma. Y Vasconcelos entró en crisis y discutió con los muralistas. Esto no es lo que yo estaba imaginando, pero veamos la altura y la grandeza de Vasconcelos. No los tocó, no los borró. Dijo, esto es lo que ustedes están pensando, ahí se queda. Y podemos heredar eso, una visión crítica. La trinchera como revolución no es una idea idealizada, utópica de la revolución en el poder, el triunfo de los de abajo sobre los de arriba. Es el dolor de tres seres humanos en la trinchera. Es decir, toda revolución tiene otro nombre trágico: guerra civil, ¿no? Y en una guerra civil todos pierden porque los hermanos matan a los hermanos. Y Orozco pone eso en medio de un mural donde se pretendía que se hablara de la revolución, y se habla de la revolución. Al lado está la caída del viejo régimen, los grandes problemas de la injusticia, la desigualdad. Pero el asunto es que la cultura primer tema que nos da a partir de esta reflexión es el espacio del pensamiento crítico. Las sociedades se transforman en gran parte porque en el ámbito de la cultura se discute lo que las sociedades son, ¿no? Podríamos imaginarnos el mundo que somos ahora si las manifestaciones culturales de la liberación sexual de los 60s. Hoy para nosotros es absolutamente, es casi un hecho aplaudido por todos, que la diversidad sexual. De la diversidad, de la diferencia, de la enorme realidad que somos un país heterogéneo, plural, diverso. Pero eso irrumpió desde la cultura y además con muchas resistencias del gobierno, de la sociedad, del Estado. Eso era visto como algo, pero se practicó el ejercicio crítico y las libertades en la cultura, y hoy son parte de las libertades de todos. Eso es una aportación de la cultura. Pero a mí me gusta hablar, cuando preguntaste del cuarto pilar del desarrollo, es porque tiene otra dimensión de la que se habla poco. En la Ciudad de México, en el país, la cultura aporta el 3% del Producto Interno Bruto, en el país. En la Ciudad de México, el 7%. En algunas ciudades del mundo, por ejemplo, Los Ángeles, una ciudad que se dedica al cine, a la industria audiovisual, a la música, etcétera, etcétera, ronda entre el 30 y el 40%. Es decir, nuestras sociedades están mudándose a sociedades donde la cultura es un bien fundamental para el diálogo entre las personas. Todos lo acabamos de ver en la pandemia. ¿Qué hicimos en la pandemia? Ver películas y leer libros y escuchar música. Nos imaginamos una crisis humana como la pandemia si no hubiéramos tenido la música, el cine, la literatura para ocupar nuestro tiempo, para construirnos y para no entrar en una crisis peor de la que tuvimos. Bueno, los productos culturales juegan cada vez un papel más importante en la economía. Sumémosle a eso la cultura culinaria, todo el mundo el tema de las tradiciones y el patrimonio. ¿Qué viene a ver un visitante a la Ciudad de México? Viene a ver esto, viene a encontrarse con el patrimonio cultural, es decir, los productos de la cultura que se han ido acumulando con el tiempo. De manera que si no vemos a la cultura como un factor que tiene que ver con la democracia,
¿Por qué tiene que ver con la democracia? Porque la diversidad cultural es una forma de expresar la diversidad social. Y esa diversidad cultural no se traduce en la diversidad política. Los partidos políticos no traducen la diversidad cultural. Nuestra diversidad cultural de ser indígenas, mestizos. La misma idea de ser pluricultural, una nación pluricultural. No está. Déjame hacer un corte y regresamos para seguir hablando con Eduardo Vázquez sobre la enorme importancia de construir el cuarto pilar, pero yo diría también inundar al país de la discusión cultural en estos términos. No solo la parte lúdica o la parte, digamos, de manifestación de alegrías o introspección, sino un espacio para la discusión y para dar cuenta de la diversidad del país. Ese es el sentido de esta reflexión que trae Eduardo Vázquez y que debe animar estos espacios. De eso lo haremos regresando del corte. Gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en San Ildefonso, en esta enorme dimensión, yo diga física, espiritual. En este patio había miles de jóvenes jugando, discutiendo, llenos de lo que hemos dicho siempre, un país joven por el sentido crítico, no por la etapa demográfica. Y en este patio te pregunto, Eduardo Vázquez, aceptando que la cultura no lo tuvo en un momento de esta tolerancia a la diferencia, a la diversidad, a la crítica dura que está en estos murales, transitamos a una dimensión de una cultura en la cual se ponderan mucho los eventos, digamos, populares. Y por otra parte, hay cierto que estos eventos de Bellas Artes, para hablar emblemáticamente, son de élite, pero se pierde esta noción que tú hablas de la cultura como un espacio crítico. Entonces la pregunta que te hago como coordinador de San Ildefonso es ¿cómo logramos llenar de este pensamiento crítico a San Ildefonso? Y a las diferentes San Ildefonso. ¿Cómo hacerlo? ¿A qué te enfrentas tú? Yo creo que hay que pensar a la cultura como un espacio de encuentro, de diálogo. Por lo tanto, diferenciar alta y baja cultura, cultura de élite y cultura popular, es en principio una forma de crear ciertos espacios de apartheid, ¿no? De evadir. Que son equivocados. Y algo pasó de ese proyecto de la Revolución Mexicana, de ese proyecto vasconcelista, también con el avance del neoliberalismo, etcétera, se empezó a crear esa imagen de que hay quien va a la Ópera Bellas Artes y a la Guelaguetza, por poner dos ejemplos, ¿no? Y que esos mundos eran mundos separados y que había que crear instancias gubernamentales absolutamente diferentes y en términos presupuestales y políticos poner más peso en unos que en otros. Y tradicionalmente se fue poniendo el peso en lo que se llaman las bellas artes, ¿no? Que me parece que ya es un concepto caduco, ¿no? Las artes, que hablar de las artes, ¿no? No nos queda feas, porque el término de la belleza tiene caducidad histórica y es cambiante, ¿no? Y el ir concentrando los recursos en las artes se convirtió en una forma de elitismo, ¿no? Entonces, en efecto, el creador fue el centro de los apoyos del Estado, las manifestaciones artísticas para los públicos que les interesaban, y se fue aislando enormes cantidades de públicos, de personas y de manifestaciones culturales. Que nacen en los pueblos, en las colonias, en los barrios, que tienen que ver con tradiciones cosmogónicas, religiosas, indígenas, populares. El cambio político creo que ha puesto el acento en esas culturas populares, pero otra vez ha habido una segregación de una y otra. A mí me gusta mucho pensar en los grandes artistas mexicanos. Yo siempre digo, Francisco Toledo es parte de la cultura popular o de la más grande pintura mexicana. Tamayo, López Velarde. Es decir, en realidad la cultura es ahí donde se encuentra lo popular
y lo más refinado de nuestra cultura. García Lorca lo sabía muy bien, es decir, ese poeta que es universal es porque está hablándole a los gitanos perseguidos por los guardias civiles, pero tocando las fibras más finas del espíritu español de aquel renacimiento que fue el inicio de la República y aquellos años de Manuel de Falla y de Picasso. Entonces, creo que tenemos que superar la idea de la alta y baja cultura, la cultura popular y la cultura elitista, y entender que se trata de un mismo ecosistema que además depende uno del otro. La cultura popular y lo que se llama alta cultura suceden en un mismo ecosistema, se alimentan mutuamente. Hoy uno va a Oaxaca y ve que en muchas de las manifestaciones populares está la huella de Tamayo y está la huella de Toledo y de Nieto y de otros artistas. Y en ellos están los colores de los artistas populares e incluso del tema arte de Casa Guavi se vino prehispánico. ahorita enfrente, ¿no? Casa Guavi, que es un espacio que de alguna manera se percibe elitista porque hay algunos, se selecciona un grupo que va y que está un mes o 3 meses. O sea, hay esta diferenciación, esta tendencia a pensar así. Sí, bueno, y hay una división social y una división de clases, también lo miramos, pero yo creo que la cultura debe ser el espacio donde se conecten y dialoguen. Es decir, Bellas Artes debe estar abierta a otros públicos, y lo han estado haciendo, y se ha estado haciendo en muchos momentos de la historia, ¿no? Hay formas de hacerlo. Yo recuerdo que la generación de mi padre decía los boletos de Gallón eran prácticamente regalados, es decir, se podía ir a ver esas manifestaciones del arte aparentemente solo para una élite, es decir, trufar, convivir, tejer, que la cultura se contamine, porque voy a decir una cosa, no vamos a ser una potencia, afortunadamente México nunca va a ser una potencia militar. Probablemente seamos más sanos económicamente y más potentes económicamente, qué bueno que vayamos a ese lugar, pero somos una inmensa potencia cultural. Y si no hacemos de esa riqueza que tenemos, que viene de nuestras culturas populares, que viene de la historia, que viene de cómo nos hemos conformado como sociedad a partir de influencias indígenas, que llamamos indígenas para hablar de una diversidad que nos llevaría todo el programa a nombrarla una por una, más las europeas que también son diversas, más el Oriente, que llegó por la nao de China, más África, que llegó con los pueblos negros. Esa enorme potencialidad de ser un epicentro de un cruce cultural inmenso, nos da una riqueza, y esa riqueza nos tiene que servir para progresar socialmente, para hacernos más justos, para reconocernos como lo que somos y para dialogar con el mundo. Y en ese sentido, déjame decirlo, o sea, en este siglo, estos 24 años, lo que hemos visto es que se ha mantenido esta idea rígida de la cultura o del élite popular, que no ha habido realmente una revolución cultural, una transformación cultural. O déjame decirlo, recientemente el presidente habla sobre un cambio de régimen, la necesidad, pero pasa por la cultura. Y en ese sentido, déjame aprovechar estos minutos. Estamos nuevamente pensando 24-30, la posibilidad nuevamente de mejorar, enfrentar todos los desafíos. Culturalmente, si tú pudieras, digamos, delinear grandes ejes para pensar la cultura en los próximos 10 años, ¿por dónde empezamos? Bueno, tenemos que darle el lugar en el proyecto de desarrollo social. Decimos que la cultura aporta más o menos el 3% y en las grandes ciudades llega al 7% o puede llegar a mucho más. ¿Y cuánto es del presupuesto público? El 0.1%, es decir, si la UNESCO dice que más o menos tendríamos que invertir en torno al 1%, le aportamos a la cultura 10 veces menos. 1. 2. Tiene que ser transversal. La política cultural no es solamente atender a un sector creativo. Yo digo que es equivalente a pensar que la política de salud es atender a los médicos. Los creadores son una interfaz entre los deseos sociales, ¿no?,
y las ideas colectivas. Entonces hay que apoyar la formación de públicos, la formación cultural, ¿no? La formación de cultura tiene que ver con el proyecto educativo en todos sus niveles, básico, medio y superior. Tenemos que poner ahí el acento. Tenemos que entender la dimensión económica de la cultura, ¿no? Las industrias culturales, la editorial. Tenemos que apoyar nuestra industria editorial, está en crisis, nos la dejó en crisis la pandemia, no hay políticas de apoyo a las industrias culturales, grandes editoriales que han sostenido nuestro pensamiento crítico, pienso en Editorial Era, están pasando los peores momentos de su historia, no es justo, donde leímos a Monsiváis, a Elena Poniatowska, a José Emilio Pacheco, que esas publicaciones no estén apoyadas con políticas de fomento económico, cultural, a su favor. El cine se ha convertido en un motor porque es un arte de artes, porque involucra muchas especialidades. El cine mexicano que ha hecho un enorme esfuerzo, hay que apoyarlo más. Y hay que apoyar al teatro, y hay que apoyar a la danza, y hay que apoyar las artes plásticas, no solamente en exposiciones, sino también la economía que eso genera, las galerías. Es decir, hay políticas de impuestos, políticas de creación de espacios culturales alternativos, de crear marcos legales para que eso se desarrolle. Tenemos que hacer de la cultura una política que tenga que ver con la economía, con la educación, con la seguridad, ¿no? Es decir, la política cultural tiene que ser una herramienta fundamental, por ejemplo, para el trabajo para los que han perdido su libertad, ¿no? Tenemos unas comunidades que han perdido su libertad que podríamos estar trabajando en términos de lenguajes artísticos y se hace, eso hay que hacerlo. Pero se hace mucho muy más. poco. Déjame cerrar el programa, ¿verdad? Sí. Estoy convencido, y desde que te lo oí y me lo enseñaste, debo señalar, estoy convencido que es unos planteamientos que realmente puede llevar al país a un nuevo curso de desarrollo, como decimos en el grupo donde estamos, que tenemos que pensar la cultura más allá de la inercia, más allá, y lo digo con toda conciencia, de abrir nuevos espacios como es el nuevo Chapultepec, lo cual está bien, pero no puede no pensarse en un eje transversal. La expectativa de México Social en este caso Eduardo Vázquez, es que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 24 se ponga en el centro y se asuma la enorme capacidad de transformación y de construcción del país y de democracia. Como dice, la cultura es un espacio para el pensamiento crítico, para el debate, para el diálogo. No puedo dejar de pensar, tenemos la Escuela de Jurisprudencia, tenemos la Prepa Nacional, o sea, tenemos una serie de infraestructura pegada, pero necesitamos articularla. Eso también nos corresponde hacer. Eduardo, gracias por recibirnos en San Ildefonso. Gracias por plantear sus ideas. Es un placer dialogar contigo y con tu entusiasmo. No, y gracias a ustedes. Seguimos en México Social. Buenas noches. Muchas gracias al Canal 11.